Buenos días, Carmen. Es un placer estar aquí en tu espacio. Igualmente, como siempre, Ricardo, oye, muchos temas simultáneamente, en pocas palabras, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Pues si ¿Yarrington? gustas, empezamos por Yarrington. Venga, Yarrington, bueno, has escrito cosas muy importantes sobre gobernadores en México y su relación con el crimen organizado, y este es uno de los casos, pues, casi emblemáticos, ¿no? Sí, él fue uno de los personajes de mis libros, Los Incómodos, publicado en 2018. La historia criminal de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, de Cavazos Lerma, entre otros gobernadores de ese tiempo en Tamaulipas, que fueron vinculados al narcotráfico. Lo de Tomás Yarrington es una larga historia porque pues a él se le acusó de ser no solamente protector del cártel del Golfo y de los Zetas, sino de formar parte. Es decir, cuando se abrió el juicio en Estados Unidos en su contra, prácticamente lo enjuiciaron como si se tratara de un capo que desde la estructura de poder facilitó, dio muchas facilidades, generó condiciones para que el cártel de los Zetas y del Golfo traficaran con drogas, lavaran dinero. Incluso se llegó al grado, Carmen, de que fue acusado también en su momento de usar los programas sociales en Tamaulipas para lavar dinero sucio. Esta es la historia de Yarrington, más o menos. Luego se le abrió un proceso muy amplio en México y fue cuando se dio la fuga durante más de 4 años. Como sabemos, lo detuvieron en Italia y luego lo extraditaron a Estados Unidos. Allá aceptó su culpabilidad de haber recibido sobornos del crimen organizado, y ya de vuelta en México en abril, pues se le abrieron dos procesos. Uno por sus relaciones con el Cártel del Golfo como pieza de esta organización, y ayer pues se dio a conocer oficialmente por parte de la Fiscalía el cargo de lavado de dinero. Ni más ni menos. Y bueno, pues recuerdas con toda razón este libro importantísimo tuyo, que tienes varios muy relevantes. Que en su momento se publicó, Incómodos era el nombre, como recuerdas. Estos personajes que en aquel momento que tú informaste y diste a conocer relevantes informaciones sobre estos gobernadores. Estamos hablando, en este caso, de aquella etapa, ¿no? Después pasaron otros años y otras circunstancias Sí. que se han ido agregando con otros personajes, pero gente que ha ocupado cargos públicos de alto nivel, gobernadores, pues, para empezar a hablar de Duarte, de Yarrington, de Eugenio Hernández, de todos los que en este caso investigaste para escribir aquel libro de Los Incómodos. De aquella investigación al 2025, ¿qué balance harías como investigador tan relevante que eres en este momento para hablar de gente que ha ocupado cargos públicos relevantes y que al final sí se lograron procesamientos judiciales en algunos de estos casos? Pues mira, mis conclusiones al respecto, Carmen, es que pues la actividad criminal se rige desde el poder político, y esto se empezó a ver desde hace muchos años con estos personajes que cayeron en desgracia: Yarrington, Eugenio, bueno, recientemente Cabeza de Vaca, Borge, el exgobernador de Quintana Roo, Sandoval en Nayarit, por citar algunos. Y luego vino otra generación de políticos que también se les vinculó al crimen organizado. Ahora estamos hablando de Silvano Aureoles, que también está bajo investigación, es gobernador de Michoacán. En su momento, Aristóteles Sandoval, pues fue investigado también, y bueno, finalmente lo asesinaron en Puerto Vallarta, presuntamente por unas confrontaciones con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Enrique Alfaro pues salió del país, aunque pues también se le vinculó a este cártel de Jalisco, etcétera, y de esto doy cuenta en el libro El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, donde también hablo de la gobernadora ya de Morena, de Quintana Roo, Mara Lezama, y de otros personajes. El propio Américo Villarreal, señalado públicamente de haber recibido financiamiento del Cártel del Noreste, pero ya en esta etapa solamente se trata de acusaciones públicas que se investigan presuntamente desde Estados Unidos, porque en México no hay carpetas de investigación contra los gobernadores que forman parte de Morena.
Esa es la única diferencia, porque todavía en la etapa del PRI con Peña Nieto, pues se integraron muchas investigaciones contra el propio César Duarte, es gobernador de Chihuahua, por fondear dinero público para financiar campañas del PRI en 2016. Y toda esta camada de gobernadores, pues muchos se siguen presos, el caso de Duarte, el caso de Sandoval, de Nayarit, por el lavado de dinero, ligas con el crimen organizado. Entonces, pues yo creo que la situación se repite, es la misma historia, solo con otros nombres y un nivel de impunidad mayor que hoy cobija a todos estos mandatarios y exmandatarios que por el hecho de formar parte de un partido que hoy ejerce el poder desde la presidencia de la República, pues gozan de impunidad y de protección. Pues ahí está el caso, bueno, los casos que estás mencionando, y en este punto, hablando de Yarrington, la noticia es que enfrenta este segundo auto de formal prisión, en este caso, Ricardo Ravelo, por lavado de dinero, ¿cierto? Sí, lavado de dinero. A él se le relacionó precisamente con el grupo de los del Cártel del Golfo y los Zetas, cuyos operadores pues los usó también como testaferros para comprar propiedades dentro y fuera de México. Y todo esto, bueno, pues da cuenta de que Yarrington realmente amasó una fortuna descomunal desde el poder y desde el crimen organizado, que pues tenía esta cuenta pendiente con la autoridad mexicana, y luego de su regreso a México, pues se empezaron a dictar los autos de formal prisión. Faltan otros por enriquecimiento ilícito también, que está pendiente. De todo lo que se investigó antes de su fuga, una fuga pues bastante cuestionada en su momento, porque pues salió con pasaporte falso, con identidad falsa, etcétera, y durante 4 años o quizá un poco más no se supo, entre comillas, del paradero de Tomás Yarrington, hasta que pues por ahí lo ubicaron en un restaurante justamente en Florencia, Italia. Ni más ni menos, pues ahí está el personaje Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Y bueno, como decía al principio, hay muchos eventos importantes en términos informativos de gente o de situaciones relacionadas con el crimen organizado. Déjame detener en el tema del llamado Perris, este personaje que estaba identificado, hasta identificado con el Culiacanazo, ¿no? Con lo que pasó con Ovidio y su liberación. Bueno, finalmente su captura y después su liberación. Este personaje que, según informó Omar García Harfuch el sábado, la mañana del sábado, García Harfuch en su cuenta de X dijo que durante una operación de las fuerzas de seguridad mexicanas se abatió, es decir, murió Jorge Humberto N., alias El Perris, presunto integrante de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Y bueno, se ha dicho, Ricardo Ravelo, que esto ocurrió tras la realización de la operación del viernes en Sinaloa, una operación que ocurrió el viernes y el sábado se dio a conocer la muerte de El Perris. Y pues se ha dicho que el objetivo de aquello era la detención de este personaje, pero que la Secretaría de la Defensa Nacional pues fue atacada. Bueno, los miembros de la Defensa Nacional que estaban en el operativo fueron atacados, dice el informe oficial, por hombres armados, y que al repeler la agresión en legítima defensa, se dijo, pues perdió la vida este personaje. Lo pensaban detener y acabó muerto, en pocas palabras. Identificado, como le llaman ahora, como un principal generador de violencia en Sinaloa. Y lo recordamos por el tema del Culiacanazo y Ovidio. ¿Qué me dices, Ricardo Ravelo, del personaje y de lo que sucedió? Sí, él tiene una larga historia en Sinaloa, sobre todo en este esquema de la organización. Él comenzó hace años dentro del grupo de los Dámaso López, Dámaso López Núñez, Dámaso López Serranos, el licenciado y el Minilic, a quienes traicionó cuando se separaron del Cártel de Sinaloa, y él se unió a la facción de Iván Archibaldo, y obedecía las órdenes de Jorge Humberto Figueroa Benítez, al Ninis, a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, que fue detenido en noviembre del año pasado. Tras la captura del Ninis, el Perris asumió ese control, ese liderazgo,
que formaron un grupo armado para la defensa, para la protección de los chapitos. Y evidentemente fue una pieza clave importante durante el Culiacanazo, porque a él se le recuerda en aquella escena que trascendió muchísimo a través de medios y redes, cuando se le ve disparar con una Barrett 50, cuando estaba el operativo y ya había sido detenido Ovidio Guzmán. Él fue una pieza importante para pues generar el terror, la violencia, y con ello doblar al entonces presidente López Obrador para tomar la decisión de que Ovidio fuera liberado, fuera soltado y no traído a la Ciudad de México para su enjuiciamiento. Entonces, bajo el argumento de que de esta manera se evitaría o se evitó un baño de sangre, pues Ovidio fue liberado, pero el Perris fue clave para que todo esto ocurriera, porque él fue el que operó varias acciones en un fraccionamiento donde vivían familiares de militares que estaban en ese momento en el operativo, generó violencia, etcétera, y bueno, pues a él le debe Ovidio que en ese momento lo hayan liberado. Luego se colocó como un personaje central en la seguridad del grupo de los Chapitos, y pues este viernes, en un operativo que pues todo indica que fue armado directamente para ir por él, pues resultó abatido, según la versión oficial, como bien citas, a raíz de que las Fuerzas Armadas repelieron una agresión de este grupo criminal y ahí fue asesinado. Ni más ni menos. Pues sí, esto que desde luego, pues digo, es un antes y un después, al final de cuentas, lo que pasó con Ovidio. Ahora estamos en otras circunstancias. Ovidio, quien lo dijera, ahora está colaborando con las autoridades estadounidenses, según se sabe, incluso estas 17 personas de su familia que fueron recibidas, que no detenidas, sino recibidas y protegidas, se entiende, por las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Sí, porque... ¿Cómo dio vueltas todo esto, no? Un giro de 180 grados, Carmen, porque ya se prepara el reconocimiento de Ovidio como de culpabilidad para el mes de julio, en una audiencia donde se va a declarar culpable, y seguramente ahí empieza el proceso ya de cooperación con las autoridades de Estados Unidos, de tal manera que se está previendo que cuando él empiece a hablar lo que sabe de los vínculos políticos, vínculos empresariales, etcétera, con la organización criminal que él encabezó, pues ya su familia, la más cercana al primer círculo, esté a salvo, porque pues temen que puedan ser asesinados como venganza por lo que pueda revelar ante la autoridad norteamericana. Sí dio un gran giro esta situación. Lo mismo se espera de su hermano Joaquín. No sabemos si del Mayo Zambada, porque él es un candidato a la pena de muerte, pero pues se habla también de que está en proceso de negociación con Estados Unidos. Sí, pues no sé si medio cártel de Sinaloa o más, porque si tienen al Mayo, tienen al Chapo, tienen a Ovidio, tienen al hijo del Chapo, o sea, tienen una parte fundamental de los liderazgos históricos ahora en Estados Unidos. Sí, a varios, y muchos que en México fueron enjuiciados o tenían cuentas pendientes, pues llegaron a Estados Unidos a negociar. Me llama mucho la atención, Mayo, por ejemplo, ¿no? el caso, el hijo del Mayo es uno. Damaso López, por ejemplo, que fue condenado a una cadena perpetua, y cuando aceptó culpabilidad y hablar ante las autoridades, pues le redujeron la pena a 15 años. Entonces, pues aquí se exhibe pues una suerte de doble moral de la autoridad norteamericana. Es mano dura hacia México, pero mucha flexibilidad para negociar con capos dentro del territorio norteamericano. Pues para obtener toda la información. Claro. Sí, esa es la única vía de poder obtener información. Y esto también ha permitido que se sepa hoy que hay investigaciones en curso, investigaciones abiertas, incluso contra políticos que están hoy ejerciendo el poder en México, empresarios, etcétera. Vamos a ver si con las nuevas declaraciones de Ovidio, del Mayo y de Joaquín, pues todo esto se termina de redondear, y vamos a ver y a esperar si realmente estas investigaciones van a tener efectos en México. De qué tamaño va a ser la presión contra la presidenta Claudia Sheinbaum, contra la Fiscalía, para que se integren las carpetas que pues les pidan que hagan y que integren,
contra personajes que supuestamente están vinculados al crimen, porque hay que recordar, Carmen, que esto no es nuevo. Recién tomó posesión Donald Trump. La Casa Blanca, en un oficio, en un comunicado oficial, pues acusó al gobierno de México de ser un gobierno que protege actividades criminales que facilitan el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Y esto no fue una declaración banquetera o una declaración al aire o sin sentido. Lo hicieron a través de un comunicado oficial emitido por la Casa Blanca. Ni más ni menos, efectivamente. Así que bueno, pues también importante esta parte de las informaciones. Y déjame dar un brinco para ir a otro personaje, porque bueno, han ocurrido muchas cosas casi simultáneamente. Sí. También el fin de semana vimos que trascendió la información sobre un personaje muy particular de nombre Juan Manuel Muñoz Luébano, alias el Mono Muñoz. Y bueno, pues el punto aquí es que según estas informaciones fue liberado después de que estuvo 48 horas detenido y que un juez de control que revisó su caso, pues lo declaró improcedente para mantenerlo en prisión porque lo acusaron de amenaza. Y ese delito no está en el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, llama la atención que esté en activo el personaje y en este punto se habló de una pipa cargada con combustible que no pudo identificar el origen legal de la pipa y entonces hubo una amenaza, en fin, un conjunto de cosas, pero relacionadas con este personaje que es todo un personaje de apodo el Mono Muñoz. Sí, el Mono Muñoz pues tiene una historia amplia del crimen organizado, también en actividades de huachicol. Uh-huh. Es de estas piezas que pues ahí siguen operando sueltas con mucha impunidad, pues ahora en este flagelo pues que ya se incorporó, es una modalidad del crimen organizado llamado huachicol fiscal o el robo de combustible directamente a instalaciones de Pemex. Un viejo problema que pues la administración anterior se comprometió a resolver, a desactivar redes criminales que incluso operaban dentro de Pemex en alianza con grupos criminales como el Mono Muñoz, como los Carmona, etcétera. Personajes que pues incluso financiaron, según las investigaciones de la Fiscalía, o de las fiscalías de Tamaulipas, financiaron campañas políticas de candidatos de todos los partidos, del PAN, del PRI, incluso de Morena. Una red muy amplia que pues no se ha desactivado. Realmente yo no tengo antecedentes salvo este caso del Mono Muñoz, pero que durante el gobierno de López Obrador se hayan detenido a personajes ligados a este grave problema del huachicol. Y que el único fue el general Trawitz, que incluso pues está preso, está liberado, pero está en Canadá bajo proceso también. Pero fuera de eso, toda esta red amplia estaba ligada a la estructura de poder, pues sigue impune. Y la actividad pues continúa muy boyante, pues no se puede entender más que con respaldo oficial, porque tienen capacidad para obtener hasta documentos falsos de aduanas, para poder introducir los buques con millones de litros de diésel o de otro combustible, presentando documentación que da cuenta que lo que está entrando al país son aceites o son otros lubricantes, etcétera, ¿no? Es una red muy amplia en aduanas y lo que llama mucho la atención es que esto sigue ocurriendo a pesar de que se dijo que si las aduanas las tomaban los militares, pues este problema se iba a resolver. Y por el contrario, yo creo que se ha agravado muchísimo y es otro de las líneas de investigación que tiene también el gobierno de Estados Unidos por la relación que hay también de políticos y empresarios en este negocio que pues ha resultado muy redituable para estos personajes. Pues ahí está este personaje que recordamos también, Ricardo Ravelo, fue detenido en el 2016 en España, ¿no? Fue detenido, si no me equivoco. Sí. En España lo detuvieron en 2016, lo extraditaron a Estados Unidos y ahí lo procesaron por lavado de dinero. Sí, a él lo relacionaron con, bueno, él era miembro de los Zetas o de una facción del Cártel del Golfo. Y hay que recordar que después de que él cayó preso en España, precisamente en Madrid,
Poco después detuvieron a Humberto Moreira, también acusado de lavar dinero y de estar relacionado con el Mono Muñoz, allá en España. Moreira fue gobernador de Coahuila, expresidente del PRI, y luego pues se fue a España bajo el argumento de que iba a estudiar en Barcelona, cuando en realidad pues lo que estaban haciendo era lavar dinero, presuntamente, del huachicol y del narcotráfico. Y el Mono Muñoz era una pieza importantísima en ese momento, en el esquema que en ese momento, 2016, estaba operando ya en España, donde, por cierto, pues se ha convertido este país en refugio de personajes de no muy buena reputación en México. Ricardo, pues está esta aparición o reaparición de la figura de Juan Manuel Muñoz Luévano, que bueno, pues algunos lo identifican como empresario gasolinero y sí, según se pudo saber en el Registro Nacional de Detención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Federal, lo identifican como el ingeniero. Se le conocía como el Mono, pero también se le identifica, sorpresa, bueno, no, yo no tenía noticia de que también le identificaban como el ingeniero. Sí, tiene varios apodos, el ingeniero, el Mono Muñoz, el huachicolero, etcétera, pues porque ha estado involucrado en más de una actividad criminal. Una de las más escandalosas, repito, fue cuando lo detuvieron por lavado de dinero, con una cantidad enorme que llevaba en esa ocasión, y fue capturado allá en España y allá fue enjuiciado. Y de ahí pues empezó la investigación con personajes mexicanos, entre ellos con este señor Moreira, que pues ya estaba instalado en España. Hay que recordar que en ese tiempo también se le relacionó a Fidel Herrera Beltrán con este personaje y con Moreira, cuando Fidel era cónsul de México en Barcelona. Era toda una red ahí amplia de políticos que pues supuestamente tenían cuentas millonarias en Andorra y en otros paraísos fiscales, producto de actividades ilegales. Pues ahí están estos personajes y estos casos, Ricardo Ravelo, que en estas últimos días y horas y este fin de semana, pues nos detuvimos, por supuesto, en la información que tienen que ver con Yarrington, con el Perris y con el Mono. Pues hablemos de los apodos de hablar, sí, que son identificados así estos personajes, no necesariamente relacionados, pero podrían estar sí relacionados con un nuevo contexto en relación al combate al crimen organizado, ¿o no? Yo creo que es el mismo, ¿no? Finalmente son nuevos personajes, pero las actividades son las mismas, el modus operandi es el mismo, operan con protección, detrás de ellos hay una estructura política que les da soporte. Yo creo que las circunstancias son las mismas, es decir, a la hora de contar una historia sobre cualquiera de estos personajes, pues parece que estamos hablando de lo que pasaba hace 10 años, hace un poco más. Solamente cambian los nombres, pero el modus operandi, los hechos, ahí siguen, son los mismos. También hay otro punto ahí que fue este golpe de la detención de nueve integrantes del grupo de los Salazar. Exactamente, los Sonora, 9 Salazar. Uh-huh. Que los Salazar eran socios del cártel de Sinaloa y y obviamente pues el fundador Adán Salazar, don Adán, pues fue extraditado en 2023, fue detenido en 2011 y extraditado en 2023. Es un cártel que opera en Sonora y en su momento fue brazo de Sinaloa para controlar pues gran parte del norte, entre otras de Baja California, donde estaban confrontados con los rusos, precisamente un grupo criminal al que se le relacionó no hace mucho tiempo a la gobernadora Marina Ávila, que opera ahí precisamente en Baja California, su sede es en Mexicali. Los Salazar luego rompieron relaciones con Sinaloa porque desobedecieron una orden que dieron los Chapos para ya no producir fentanilo y ellos seguían haciéndolo. Entonces rompieron relaciones y pues recibieron este golpe fuerte, nueve detenidos, 9 bajas, pero la organización sigue al frente. Ahora el hermano de don Adán, Crispín Salazar, pues es el
el nuevo jerarca del grupo criminal, un grupo criminal que pues ha tenido muchísimas facilidades para operar precisamente en Sonora. Ni más ni menos, pues sí, importante. Digamos que 9 suena mucho, ¿no? Para una estructura. Sí, pero tienen esa gran capacidad, Carmen, de que, bueno, pues pueden caer, no sé, 3 sicarios, 4, 5 operadores, y tienen una velocidad inusitada para poder reemplazarlos. De tal manera que, bueno, pues yo creo que a estas alturas estos 9 ya fueron relevados. ¿Tan rápido? Pues sí. Si te toman a ti, ¿vas tú? ¿Así de inmediato? Sí, claro, porque pues el negocio no se puede detener. Entonces, pues necesitan reemplazar las piezas y tienen una gran capacidad. Es decir, la empresa criminal me parece que opera con más rapidez que la empresa legal. En una empresa legal, un gerente muere o es despedido y bueno, estudian perfiles, etcétera, pero pues esta gente tiene ahí una lista enorme de personajes que pues de inmediato van a suplir funciones, porque pues lo que no se pueden permitir es que el negocio se detenga, y si hay guerra con otros grupos rivales, pues tampoco pueden permitir que sean exterminados sus principales piezas. Entonces, pues la empresa criminal sigue operando, sigue rodando, porque es importante para ellos mantener su poderío, su presencia, y obviamente no mostrar ningún signo de debilidad ante los rivales que los acechan en sus territorios. Ni más ni menos. Se mostraron las imágenes ahora en pantalla contigo, Ricardo Ravelo, del arsenal que se les incautó también. Sí. Estamos hablando de 9 personas y de un arsenal, pues se ve importante, pues, ¿no? Sí, y droga y equipo táctico y un vehículo incluso que fue robado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí, no, es un grupo poderoso, violento, creo que de los más belicosos o bélicos del crimen organizado en esa zona del país. Pues importante este operativo. Ahí están los integrantes de la Marina con un letrero de la Marina para identificar que fueron los responsables de este operativo donde se detuvo a estos 9 personajes identificados con los Salazar, que a su vez están ligados a los Chapitos, ¿cierto? Sí, tienen unas líneas de entendimiento con los Chapitos, ya no una alianza como había, porque te digo que hubo ciertas rupturas, desacuerdos, diferencias, pero sí mantienen líneas de entendimiento con los Chapitos. Y es un grupo que pues le sirve a ellos para controlar Sonora y otras partes de esa región del país, zona norte. Ni más ni menos. Pues Ricardo Ravelo, pues muchos acontecimientos en estas últimas horas, que te aprecio mucho, te hayas detenido en cada uno de ellos para analizarlos y para compartir información relevante. Así que si no tienes inconvenientes, seguiremos hablando como siempre. Un abrazo y muy buenos días. Buenos días, Carmen. Un abrazo también para ti. Gracias por estar aquí. A Ricardo Ravelo, periodista de investigación con publicaciones muy relevantes, a lo largo de los años, vinculadas estas investigaciones a estos factores de poder criminal y todos estos entramados que han lamentablemente marcado a México en los últimos años, ya demasiados años que estamos con una circunstancia criminal que bueno, pues se van dando noticias, informaciones diversas, y pues Ricardo Ravelo ya hizo su propio análisis ahora esta mañana en función de estos personajes y otros. Y bueno, pues qué tanto ha cambiado y qué tanto no la estructura y la operatividad y la operación y la presencia criminal en territorio mexicano. Por lo pronto están aquí los nombres de Yarrington, que bueno, pues se le abre este proceso por lavado de dinero, se le vincula proceso por lavado de dinero. Está el personaje conocido como el Perris, que iban por él para detenerlo, y hubo, según la información oficial, un enfrentamiento en el cual perdió la vida, fue abatido, es la palabra. Abatido el Perris. El Mono Muñoz reaparece en escena también con esta detención y liberación en 48 horas porque el delito por el que se le acusa pues no está en el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa. Entonces el Mono Muñoz también aparece en escena de nuevo, y la detención de los 9 Salazar. Estos personajes también vinculados al crimen organizado, cayeron estos 9 identificados con el grupo delincuencial Los Salazar. Así que todos estos eventos y circunstancias
revisados y analizados esta mañana por Ricardo Ravelo en este espacio de noticias, de lo cual seguiremos hablando. Por lo pronto, así va la historia.